En este nuevo capítulo de No apagues la luz, te traemos un eco. Un eco distorsionado que se arrastra desde un pasado que muchos creían más simple, más inocente. Un pasado de antenas de conejo, de perillas para cambiar el canal y del olor a plástico caliente de una cinta de VHS. Regresamos a esa época, a la comodidad de la sala familiar, iluminada solo por el parpadeo de una televisión de tubo. Una época que recordamos con una nostalgia que, quizás, no nos merecemos. Porque en las grietas de esa nostalgia, en el siseo de la estática y en el espacio muerto entre programas, algo nos estaba observando. Y a veces, nos dejaba mensajes. Hoy no hablamos de las películas de terror que rentabas en el videoclub. Esas eran ficción. Hablamos de las otras cintas. Las que no tenían etiqueta. Las que te encontrabas en un mercado de pulgas o en una caja olvidada en el ático. Hablamos del fenómeno que hoy los jóvenes llaman horror analógico. Pero para la gente que lo vivió, que vio esas transmisiones, no era un género. Era una advertencia. El horror analógico no es un susto rápido. Es un pavor que se construye lentamente, como el moho creciendo en la oscuridad de un sótano húmedo. Es el horror de la corrupción. La perversión de lo seguro. Imagina ser un niño en 1983. Estás despierto más tarde de lo que deberías. La programación ha terminado, y la pantalla muestra barras de color con un tono agudo. De repente, el tono se corta. La pantalla parpadea a negro. Y aparece un texto. Simple. Blanco sobre azul. Sistema de alerta de emergencia. Canal local 58. No mire la luna. Tu corazón se detiene. No es una película. Es el gobierno. El mensaje continúa. Los reportes sobre su tamaño o posición son falsos. Manténgase en interiores. No mire al cielo. Esto no es una invención. Es el núcleo de una serie de reportes documentados en el condado de McDowell, Virginia Occidental. Llamadas al 911 de familias en pánico. Gente tapando sus ventanas con cobijas, aterrorizada por la luz que entraba. La transmisión se cortó tan abruptamente como empezó, dejando solo la estática. Al día siguiente, los noticieros lo llamaron una broma pesada, un fallo técnico. Pero los que vieron esa advertencia, sintieron algo que no olvidaron. Sintieron que, por un momento, el velo se había rasgado. Y que algo, allá afuera, nos quería muertos. El horror analógico se especializa en eso. En tomar lo familiar y torcerlo. Como esas cintas educativas que el gobierno enviaba a las escuelas en los años 80. Cintas de una compañía llamada Gemenac Home Entertainment. Al principio, parecían normales. Documentales aburridos sobre la naturaleza de Norteamérica. Pero algo estaba mal. La narración era monótona, casi robótica. Y hablaban de una fauna que no salía en ningún libro de biología. Hablaban de los recolectores de madera, bot crawlers. Criaturas que imitaban los sonidos del bosque. Criaturas que usaban los cuerpos huecos de sus víctimas como caparazones. La cinta te educaba sobre cómo estas cosas reemplazaban a tus seres queridos. Y luego, la cinta te daba consejos de seguridad. Si detecta a un recolector en su hogar, no intente confrontarlo. Su hogar ya no le pertenece. Ha sido cosechado. Piensa en el terror psicológico de eso. Una cinta oficial, con el logo del gobierno, diciéndote que monstruos imposibles son reales, y que no hay nada que puedas hacer. Las cintas de Gemenac venían con advertencias explícitas en las etiquetas: bajo ninguna circunstancia, salga a investigar los sonidos del bosque después de ver esto. La paranoia era el objetivo. La sensación de que el mundo que conocías era una mentira. Que los verdaderos depredadores no eran los lobos o los osos. Eran cosas que se escondían en la estática. Porque la tecnología misma era el cómplice. El siseo constante de la cinta magnética.
El hiss de fondo. Los análisis de audio modernos de estas grabaciones, de las pocas que sobrevivieron, han revelado frecuencias subarmónicas. Frecuencias bajas, casi imperceptibles, diseñadas no para el oído, sino para el sistema límbico. Frecuencias que inducen paranoia, miedo e incluso alucinaciones auditivas. Te estaban preparando. Te estaban ablandando para el mensaje. El grano en la imagen, los rostros que se distorsionan, el tracking que se vuelve loco. No eran fallos de la cinta. Testimonios de coleccionistas de la época, gente que se obsesionó con encontrar estas cintas pirata, hablan de algo peor. Hablan de que las cintas cambiaban. Lo que veías un lunes, no era lo mismo que veías el martes. Un rostro borroso en la multitud de un video casero, de repente, estaba mirando fijamente a la cámara. Sonriendo. Era un horror que te hacía dudar de tu propia cordura. Y luego, estaba el otro lado. No las advertencias del gobierno, sino las cintas corporativas. Cintas encontradas en restaurantes familiares abandonados. Esos lugares con mascotas animatrónicas que se suponía debían traer alegría. Cintas de orientación para nuevos empleados. Pero el video está dañado. La imagen salta. Ves a los técnicos trabajando en los robots. Pero sus caras están borrosas. Y la voz del narrador, alegre y corporativa, te dice, no olvides sonreír. A Bon le encanta ver a sus amigos sonreír. Y entonces ves una cinta de mantenimiento. El técnico está solo, de noche. La cámara de seguridad lo graba. Se acerca al animatrónico del conejo, al tal Bon. Y el robot, que se suponía estaba apagado, gira la cabeza. La cinta se corta. La siguiente imagen es solo, estática. Pero si escuchas con atención, debajo del ruido blanco, puedes oír algo. Un sonido húmedo. Y algo que suena, lejanamente, como un grito. El horror aquí era diferente. Era la sonrisa corporativa. La fachada de felicidad que ocultaba algo, podrido. Las cintas eran la evidencia. Los fantasmas de las víctimas, atrapados en el bucle magnético. Las advertencias en estas cintas no eran del gobierno. Eran de los propios muertos. Él nos hizo hermosos. No busques. Te encontrará. El horror analógico explotaba el miedo más primario de todos, la corrupción de la inocencia. Tu programa infantil favorito, interrumpido por un rostro que no debería estar ahí. El comercial de cereales, donde los ojos del tigre te siguen. La mascota del restaurante, que te espera en la oscuridad. Te hacía darte cuenta de que los monstruos no estaban en castillos lejanos. Estaban en tu sala. En tu televisión. Y tú los habías invitado a entrar. Una de las últimas cintas encontradas, antes de que la era digital borrara todo, era una grabación de un noticiero local de 1992. La presentadora de las buenas noches. La pantalla se va a negro. Normal. Pero la grabación no se detiene. Silencio por 2 minutos. 3 minutos. Y entonces, un susurro sale de los altavoces. Un susurro que no es humano. Distorsionado, como si viniera del fondo de un pozo. Ya estamos dentro. Gracias por abrir la puerta. Hoy, nos sentimos muy seguros con nuestro streaming en 4K y nuestras pantallas planas de alta definición. Creemos que el horror analógico fue solo eso, un producto de la tecnología vieja. Un bicho del pasado. Hemos olvidado la lección más importante que esas cintas intentaron darnos. La tecnología nunca fue el monstruo. Solo era el mensajero. El canal. Y los canales, ahora los llevamos en el bolsillo. La próxima vez que tu videollamada falle, que la imagen se congelará en una sonrisa grotesca. La próxima vez que un glitch digital distorsione la voz de un ser querido en una nota de voz. Recuerda las cintas. Recuerda las advertencias.
Ellos nunca se fueron. Solo cambiaron de formato. Ellos se actualizan. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Si el escalofrío te ha recorrido la nuca, si estás mirando tu propia pantalla con desconfianza, suscríbete a No Apagues la Luz y activa esa maldita campanita. Y un consejo. Si esta noche te despiertas y ves tu celular encendido, con la cámara frontal activada, solo, vuelve a cerrar los ojos. Reza para que no se haya dado cuenta de que estabas despierto.